Rolando Jacob, Reynosa, Tamaulipas, 1984, estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el máster de investigación en arte y creación en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2009 es codirector del No Automático, un espacio autogestionado de promoción cultural enfocado en el arte contemporáneo. Su trabajo se ha presentado en diversas instituciones, espacios culturales independientes y galerías privadas de México, Estados Unidos y España, entre las que destacan la Casa de la Cultura de Nuevo León, el Centro de las Artes de Monterrey, el Instituto de Cultura de Yucatán, el antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, Matadero, Madrid y el Museo de América en Madrid. Su trabajo ha sido seleccionado en convocatorias y certámenes como la Cuarta Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, el Salón ACME y la 11ª Bienal FEMS, en la que obtuvo la mención honorífica. Fue becario del programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico PECDA 2015 y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2014 y 2017. Actualmente forma parte del programa educativo SOMA Generación 2019, vive y trabaja entre Monterrey y la Ciudad de México. Bueno, traje una presentación que ya tenía preparada, bueno, tiene ya unos meses que la hice, pero en realidad el trabajo que he estado llevando a cabo es un poco lo mismo, porque son proyectos que están abiertos desde el momento en que los comencé. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar. Es un poco el panorama de los 4 proyectos que les voy a presentar. Son de aproximadamente hace 3-4 años que empecé a trabajar en cada uno de ellos y, bueno, pues son recientes, ¿no? Son los más... Aquí va un poquito el resumen de 2, que uno es CIS, que son casas de interés social, y el segundo se llama Algunos Círculos. Bueno, empezamos con el primero. Este proyecto surge un poco de la observación de las viviendas de interés social que están construidas a las afueras de la ciudad, ¿no? de las ciudades. Sobre todo trabajo muchísimo, bueno, para empezar quiero decirles que mi trabajo tiene que ver con arquitectura. Es un poco un intento de hacer una lectura a través de lo construido, ¿no? para observar y ver un poco qué nos cuenta, qué es lo que nos dice como la arquitectura, o sea, los fenómenos que acontecen en ella, qué nos cuentan de lo social, de lo político, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue observar como casas de interés social abandonadas y pensar un poco en ellas y sobre todo el hecho de por qué sucede este fenómeno, por qué las casas se quedan así, se supone que son casas nuevas y que acaban siendo pues vandalizadas y abandonadas, ¿no? Entonces esto habla muchísimo de cómo se construye la ciudad, de cómo las constructoras sobre todo trabajan sin pensar un poco en la construcción de la propia ciudad, ¿no? No hay nada a los alrededores que pueda hacer una dinámica de ciudad, entonces lo que sucede es que se convierten en ciudades dormitorio en las cuales la gente allá por Allende y hay a las afueras de la ciudad tienen que ir a trabajar, o sea, a dormir allá y luego regresan a trabajar acá. Entonces esto es lo que hace que las casas se queden abandonadas, porque realmente no funcionan como ciudad. Entonces, lo que pasa es que me puse a pensar en estas historias de la gente. O sea, el sueño de todos es tener una casa, una vivienda algún día. Perdón. Entonces yo decía, este sueño como que se rompe, ¿no? Como se queda ahí en el aire. Entonces empecé a pensar como en el asunto de la vivienda como un objeto como de deseo y además como del sueño que no se cumple. Un poco también estaba leyendo Las ciudades invisibles de Italo Calvino y hay una historia en la que habla sobre una ciudad en la cual los habitantes se ponen a reflexionar sobre esta ciudad posible o esta ciudad que no fue, ¿no? O la ciudad que puede ser. Entonces esto me hizo pensar como pues, en esas cosas que no se cumplen, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a pensar en una imagen de esta casa como flotando en el aire, como este deseo como inconcluso. Y bueno, un poquito el proceso es que me pongo a dibujar la casa, un modelo en 3D. A partir de ahí hago como estudios, digamos, de las sombras y de la composición y luego termina en dibujos o pinturas, como estas, por ejemplo. Entonces lo que este proyecto es en base a una recopilación de imágenes de casas, sobre todo del noreste. Bueno, todo lo que trabajo hasta ahorita es del noreste de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Un poco para trabajar también en mi contexto. No me gusta como hablar de cosas que no sé o que no tengo como... Bueno, no siento que tenga la validez de hablar de otros contextos por lo pronto. Entonces, pues me fijo en lo que está a nuestro alrededor y en base a esas fotografías selecciono como los objetos y luego los convierto en esas imágenes.
Entonces por eso se llama CIS, ¿no? Casa de Interés Social. Y bueno, ese es un proyecto, así rápido. El segundo es acerca de, bueno, se llama Algunos Círculos. Y este proyecto es un poquito más largo en cuanto a el hecho de que trabaja sobre la incidencia de la violencia en las fachadas de las viviendas. También un poco observando lo que pasaba en ese momento. Estábamos saliendo como de la violencia esta de lo de cuando fue la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, yo no estaba en el país en ese momento y me acuerdo que veía imágenes de cosas que pasaban sobre todo en mi ciudad, en Reynosa. Y me acuerdo muchísimo de una imagen que me hizo bastante ruido, que fue esta. Una vez unos narcos pues llegaron, bueno, realmente lo que hacían era como muy común, se llama reventar como las casas. Entonces lo que hacían era ir en la noche y reventar la casa de la gente que estuviera dentro. La idea es como matar al individuo que es dueño de la casa, pero pues a la vez me llamaba la atención pues que era un poco como que matabas también a la casa, ¿no? Porque en unas partes quedaba inservible, o sea, aquí están como muy completas, pero a veces sí se destruye bastante, como la pared del muro se caía, entonces era como atravesarla y como esta sensación de seguridad que tienes en tu vivienda se rompía completamente. Entonces me llamaba la atención esta onda de la incidencia de la violencia en la fachada y pues lo que te dice, ¿no? Acerca de lo que pasa en el momento. Entonces empecé a investigar un poquito. En un principio, visualmente esta imagen me llevó a los cuadros de Kandinsky, por ejemplo, como referencia, pero no quería que se quedara como tan ahí, tan superficial, entonces empecé a pensar en la violencia, arte moderno y violencia un poco. Llegué a una referencia, por ejemplo, en España, en la época de la dictadura, utilizaban unas como cárceles que se llamaban checas y eran como para torturar a los prisioneros. Entonces usaban un montón de técnicas del arte moderno era como cuartitos, micro cuartitos que estaban como tapizados de colores y de formas, como suprematismo, había como un montón de figuras geométricas en el suelo y eso era para provocar pues como un desorden mental, ¿no? Y poder como torturarlos y que sacaran información. Entonces, a partir de ahí dije, detrás de estas imágenes que pueden ser como muy bellas o muy decorativas, puede haber como una historia como violenta detrás, ¿no? Y bueno, estuve trabajando, de hecho sigo trabajando en este proyecto. Igual también recopilé imágenes de casas balaceadas, un poco del noreste. A partir de ahí lo que sucede es que hago como patrones un poco con los puntos de las casas. Primero pensando en los cuadros modernistas, ¿no? Como Kandinsky. Y ya después a partir de ahí empezar a hacer como unos abstractos. He hecho bastantes experimentos, como por ejemplo, esto es papel perforado. También esto es un panel, eso es lo más reciente que he hecho en referente a eso, que es como un panel yeso que emula completamente el muro de la pared. Y lo que hago es poner al lado, no a esta escala, porque este dibujito es como de 10 centímetros y este cuadro es como de 1,70 m por ahí. Entonces es como un poco para que no... Una crítica que recibí fue como el hecho de estar como embelleciendo un poco la violencia, ¿no? Como estetizándola. Y un poco para... ¿Tú lo pensaste? Yo también lo pensé en ese momento. Entonces dije, ¿cómo puedo resolver un poco eso? Y es llevando... Bueno, en mi momento pensé que era como... No olvidando un poco el suceso violento. Entonces ponía el dibujo de la casita balaceada a un lado, como una especie de díptico. Pero pues creo que todavía me falta encontrar la forma correcta en la cual poder como representar o llevar a cabo esta cosa de lo material, o sea, la materialidad de la incidencia como de la bala en la casa, ¿no? En el objeto. Entonces creo que todavía no logro, bueno, no estoy todavía como muy con... ¿Cuál es la recepción cuál es la recepción que han tenido estas piezas ya digamos, en circulación? Okay. La gente entiende el trasfondo, es importante el texto, la documentación, porque yo los percibo como dos extremos del mismo fenómeno, que digo, para sintetizarlo, llamémoslo guerra contra el narco, que en un caso deviene como en una especie de apartheid socioeconómico y en el otro pues digamos que una traspolación de la violencia sobre el cuerpo arquitectónico, que también puede ser el cuerpo físico de una persona. Pues en realidad cuando empecé a presentar estas
pues me di cuenta que la gente no entendía nada, o sea, lo veían y era como, pues, ¿qué es eso, no? Sí tenía que tener o sea, el texto un poco para que se hiciera como esta referencia acerca de dónde provenía esta imagen o este ejercicio. Entonces, no sé, por eso te digo que a veces siento que no he llegado todavía al punto como de poder como representar esto, porque sí, aunque tampoco quisiera llegar a ser como muy literal, evidentemente, ¿no? O muy ilustrativo del fenómeno, pero sí sigo trabajando en ello. Y en cuanto al asunto de la violencia, pues, o sea, sí, en realidad es como, en cuanto a leer la arquitectura y ver cómo esta cosa que te digo de un poquito leerla, estoy ahora trabajando pensando en lo corporal, en cómo esta representación arquitectónica que en un principio para mí es como, pues todo lo construido es donde vivimos, ¿no? Es como nuestra ciudad. Entonces es como se materializa como la psique humana en todo esto, que es como artificial. Un poco es una extrapolación del cuerpo, es como una representación también del mismo cuerpo, ¿no? Entonces quiero encontrar esa forma en la cual puedo yo hacer este enlace entre lo corporal, ¿no? Físico, digamos, biológico, con lo artificial, como lo material, lo tectónico. Sí, quizá el comentario más inmediato que me surge es como en Colombia, en la época del narcoterrorismo, como ustedes bien saben, Fernando Botero es un pintor reconocido colombiano que en gran medida se convirtió en lo que es por el dinero del narcotráfico, ¿no? O sea, sirvió como un lavador de dinero, digamos, que tenía ya un nombre y un reconocimiento internacional, pero muchas piezas circularon de manera olímpica con precios así astronómicos. Y su hijo en un momento fue ministro del gabinete de un presidente que fue cuestionado porque entraron dinero de narcotráfico a su campaña. Y hubo un atentado en la ciudad de Medellín en una de las esculturas de Botero, que eran unas palomas de la paz, que quedaron hechas así, ¿no? O mucho peor. Y murieron muchas personas ahí en ese atentado. Pero me parece interesante cómo hay como este doble juego. Por un lado, el hecho de poner la casa en el aire, que también tiene una referencia al vallenato colombiano. Y por el otro, hacer este juego de relaciones geométricas, que digo, si el cuadro de la izquierda estuviera solo, evidentemente quedaría como un juego estético y solamente visual, ¿no? Pero cuando hacen match con la fotografía de la fachada, pienso que se activa algo. Yo quisiera preguntarle a las personas que están acá, digo, ¿ustedes tienen contacto con este tipo de colonias de interés social, de casas de interés social, sus familiares? ¿Compraron algunas personas ese tipo de predios? Yo tengo una casa en Juárez y me pasó exactamente lo que comentabas al inicio. Sí. O sea, mi trabajo, me tocó trabajar en el centro de Monterrey, vivía en Juárez, entonces ahorita estoy en ese conflicto de llegar a mi casa a descansar, ni siquiera la disfruto. Mi sueño era tener mi casa, donde estar a gusto, que estuviera cerca de mi área de laboral, ¿no? Entonces pasa lo contrario. Pasaron como 6 meses y empecé a ver eso. Casas solas, abandonadas, con graffiti, llenas de hierba, basura, una casa llena de perros, o sea, la hicieron su casa. Y también me ha tocado no ver, porque gracias a Dios donde está mi casa no ha habido al menos ahorita balaceras, pero sí atrás, no sé, una fachada así de que toda balaceada y súper mal. Entonces mi sueño ese de tener mi casa, un lugar seguro, ya lo sentí como un poquito trastocado, sí, con ese conflicto, ¿no? De la inseguridad. Entonces ya no me siento segura cuando voy allá. O sea, mi sueño se está viendo así como manchado por la inseguridad, por el abandono. De hecho, ahorita estoy rentando en otro lado, más cerca del trabajo, y entonces sí me siento así como triste, porque no es así, o sea, es como todo mi sueño,
o sea, tengo que estar pagando la casa, tengo que estar pagando renta, pero para sentirme segura, porque ya no me siento segura en el área donde yo iba a vivir muy a gusto, según yo, ¿no? Y esa es como mi experiencia. Me parece que también las casas cambian, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de las balas, sino también porque la gente pues les pone estas rejas cerrados, ¿no? Inclusive hacen de sus propias casas sus jaulas, ¿no? O sea, que no ven hacia afuera y que en caso de un ataque como sucedía en Reynosa, la gente no tenía cómo salir, ¿no? O sea, entonces llegaban y balaceaban y pues ahí quedaban todos, porque no, la llave, la puerta, o sea, como si las personas mismas se hicieran su propia jaula, ¿no? Su claustro, sí. Y yo pienso también, como dice Futuro, que eso incide mucho en el espacio tanto público como social. O sea, digamos, las posibilidades de abandono de las personas, como lo comenta acá la participante, no sé su nombre. Pues sí, hay veces aquí hay posibilidades de abandono, pero cuando no existen esas posibilidades de abandono, la gente, ¿qué pasa, no? O sea, se están generando otra vez estas como comunas o áreas en donde la gente se va a vivir a los cerros, como aquí en Monterrey, donde toda esta gente que ha abandonado esas casas está otra vez en territorios, digamos, como de ocupación urbana, que no, o sea, como con esta ironía, ¿no? De que dicen, pues el gobierno les dio esas casas, pero pues es tan inseguro estar ahí que mejor se crean su propio gueto de inseguridades, a lo mejor también muy particulares, pero donde todavía pueden vivir con ciertas prácticas en espacio público que a lo mejor no son las que podrían tener ahí o que ya no existen, ¿no? O sea, donde los habitantes de esas casas son perros, son vagabundos, son centroamericanos, o sea, porque también hay muchos centroamericanos que se van a vivir a esas casas. Y que también las ocupan a veces, porque están abandonadas. Para medio vivir mientras están transitando para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y pues no sé, me quedé pensando mucho en que son como fenómenos que van como en esta situación como cíclica, como extraños porque no se analizan. O sea, yo también vi tus fotos y pensé un poco en lo de Suburbia, lo de Alejandro Cartagena, estas fotografías que empieza a hacer sobre los escenarios, ¿no? O sea, cómo van quedando estas casas abandonadas también frente a las montañas, ¿no? Entonces me parece que esa dinámica también representa una imposibilidad de seguir generando, y creo que por ejemplo ahora con el temblor va a ser algo similar. O sea, van a generarse casas a lo absurdo, con materiales baratos, horrendas, donde la gente se va a sentir insegura, no va a querer vivir, las van a abandonar. O sea, como que hay un ciclo de ruina, o sea, de ruina, construcción, incidencia, abandono, o sea, muy extraño, que ya no está representando ni siquiera algo como una posibilidad real de vida, ¿no? O sea, como esta gente que va y viene, y también qué van a hacer con esas casas, no sé. Me quedo pensando si las derrumbarán o qué harán con ellas, ¿no? Pues se recuperan. Lo que hace el Infonavit es recuperar las casas y revenderlas. Pero es una cosa que no soluciona nada. Solamente soluciona el hecho de que el Infonavit no está recibiendo dinero de esas casas que ya se abandonaron, y lo que hacen es recuperarlas. Por ejemplo, las abandonan y hay gente que las puede como ocupar así, como posesionarios, ¿no? Y si no, si están abandonadas, pues las recuperan. El asunto de esto viene como, el trasfondo es el hecho de que estas dinámicas sociales de las que hablas, la otra vez, por ejemplo, hice un recorrido por acá, por la Independencia, en unas colonias ahí. Y estuvo muy interesante porque tienen bastante calidad de vida en cuanto a lo urbano, porque tienen o sea, hay muchísima vegetación, hay muchas zonas donde tú puedes estar y convivir. Hay mucha seguridad entre los vecinos porque estas como plataformas el cerro que te va como generando, hay como mucha... Esta cosa que dicen ellos de que si tú vas y de volada se dan cuenta que eres de afuera, es porque hay muchísimos ojos en todos lados viendo, porque lo posibilita Son comunidad. Lo arquitectónico también. Aquí no hay comunidad. Hay comunidad, exactamente. Aunque de fuera podamos verlo como no puedes entrar ahí porque es muy peligroso. O sea, es una comunidad como bien establecida. Y estas, por ejemplo, las casas de Infonavit y los fraccionamientos nuevos, desde un principio no fomentan esto. O sea, desde el hecho desde que se hace en el plano, o sea, no están hechas para que haya un espacio público donde... Espacios de convivencia, o sea, no están hechos para eso. Cuando empezó la violencia aquí en Monterrey, los cárteles, acuérdense cómo se instalaban en lo alto de los cerros. De alguna forma
ayudaban a la vigilancia y al pitazo y al halconeo, Sí. pero es precisamente por eso, porque estaban como en esta posición de poder ver. De poder tener control con lo visual, claro. Sí, exacto. Sí, sí. Yo quería comentar algo. Bueno, Fíjate, como esta situación del vigía y del poder, o sea, también hay un asunto ahí de, pues no sé si de resistencia, pero sí que es una calidad de vida como en una ironía, o sea, es decir, no sé, como pensar también quién puede decirte o quién puede darte acceso a esa posibilidad de acceder a esas lomas, ¿no? O sea, porque creo que una de las cosas que a mí me sucedió así recientemente de querer explorar estos sitios es que necesitas a alguien que te lleve, ¿no? O sea, y Sí. que a veces esos recorridos pueden ser tan naivos como ir a la iglesia, ¿no? Si te ven pasar a la iglesia, ya te ven con una actividad fija, ¿no? Dicen, esta persona está yendo a esa iglesia, que con una actividad de observación poco participante y que en un contexto como estos, donde es que creo que hay algo que me interesa mencionarte, que es como si estos objetos, al volverse restos o ruinas de la violencia, se volvieron también una memoria necesaria de abandono. O sea, no es posible volver a habitar esos lugares, ¿no? O sea, sin embargo, cuando la violencia se incorpora en rituales comunitarios o en aspectos que tienen que ver con, pues, cómo no juzgar a los demás porque anda de traqueto, de narco, de vigía, o se dedica a tener un sonidero como la Independencia, ¿no? O sea, porque hay algo en eso que tiene que ver con la comunidad que ellos desarrollan, claro, y con la seguridad que tú dices que ellos perciben para sí mismos, no para ti, porque tú no eres traqueto, no eres narco, no te dedicas, y porque no eres de ahí, video, exacto. no sé, o sea, O sea, a mí me pasa mucho con los proyectos que una de las cosas más difíciles es precisamente esto, o sea, empezar a trabajar en algún lugar para empezar a tomar fotos, porque es precisamente porque sabes que tú mismo que eres ajeno al lugar. Exacto. Es peligro, y es peligroso, pero después ya cuando empiezas a ver que en realidad son franjas en las que más que ser vetado o a veces un gueto, pues es como un flujo de intercambio también, como cualquier otro espacio. Sí. Se empieza uno a sentir un poco mejor, pero sí es muy difícil. Sí. Es que yo pienso que el trabajo Suburbio Mexicana de Alejandro Cartagena tiene una mirada formal, que es obediente de la estética de New Topographics en los Estados Unidos. Y siento que el trabajo de Rolando, sin ánimo de decir que es mejor o peor, es un trabajo que pone la lupa sobre un fenómeno social desde una perspectiva muy diferente. mucho más cercana. De hecho sí tiene una referencia de Cartagena y estas fotografías de como de láser, pero esas van por otro lado porque él se está enfocando en la serialidad de esta como yo me lo veo como esta situación en la cual se empieza la repetición a ser como una cuestión de masa y Como el fenómeno. el fenómeno, exactamente, este fenómeno de las casitas. Entonces es como una cosa más a nivel macro. Y yo como que estaba incidiendo como en la historia, bueno, según yo, un poco en la historia en lo personal, ¿no? De cada una de las personas. Y ahorita que comentaste lo de las fotos, cuando yo quería sacar fotos de esto, porque sobre todo en Reynosa pues había un montón de casas que aparecían así balaceadas, primero sí llegué a ir a algunas y luego pues mi hermano y mi familia que viven ahí sí me empezaron a decir ten cuidado porque a pesar de que o sea, quedan medio abandonadas después de la balacera, pero siempre hay gente, o sea, siempre hay como ojos vigilando, ¿no? Esta de arriba es la que estaba en un bulevar en medio, que tiene un camellón en medio, ¿no? Sí, esta es de Monterrey. Ah, esta es de Monterrey. Esta es de Monterrey, Pensé que sí. era de Reynosa. Estas son de Reynosa y esta es de Monterrey. Creo que esta es de Cumbres. Pero son fotos tuyas. Estas de abajo sí, Las estas sacaste de internet. de arriba las saqué de internet. Pero ya después de empezar tantito, ya después empecé a sacarlo por internet mejor. Es que eso también, iba a decir, como los códigos de seguridad, como dijo Marcela, o sea, a mí me acaba de pasar, yo quisiera haberme podido salir donde estaba en Medellín a sacar fotos, pero Sí, no puedes. O sea, es que no puedes. No puedes, o sea, es imposible, ¿no? O sea, arriesgas tu vida. o sea, estas narrativas que tú generas para mí tienen mucho que ver con la ruina y con la imposibilidad de la gente de hablar de eso. O sea, es decir, abandona, se va, migra, ¿no? O sea, migra de esa memoria. Sí. Que eso no sucede, por ejemplo, en un rubro, en una loma como la Independencia, porque si llega a haber un acontecimiento violento, la gente
ya lo hace, es decir, como lo reincorpora, o sea, arregla la casa donde se dieron los balazos, pone unas flores donde pasó, luego ponen una cruz, hacen un rosario, Lo asimilan. digamos sí, o a la Santa Muerte, ¿verdad? Porque tampoco tiene que ser por una cosa de provalores, ¿no? O sea, hacemos todos católicos, Sí, no. y agarrémonos Es de una... las manos, pues no, ¿verdad? O sea, pero sí siento que hay ahí como un asunto de posmemoria y reivindicación de la ruina sobre como construcciones comunitarias que están como más asociadas a la, digamos, a una práctica que va mucho más allá de un periodo violento. O sea, Sí. es decir, que hay territorios que han sido violentos en la zona metropolitana de Monterrey, en el oeste de México, desde hace 50 años, Claro. y han asimilado sus propias memorias a partir de cosas que a lo mejor dejamos de ver, como pueden ser, pues no sé, como decía Futuro, que me hizo mucha gracia, que tiene, yo pienso un poco que tiene razón, por ejemplo, el vallenato, ¿no? O sea, las convivencias, ¿no? O sea, con otras migraciones, que eso es para otra cosa, pero Sí. digo yo. O sea, casas como estas, que son como casas grandes, donde vivían narcos como más importantes, lo que hacen es inmediatamente como que las toman. Yo no sé cómo se maneja eso, pero entre ellos mismos se van pasando como las propiedades, las toman y las arreglan. A las pocas semanas ya están como si nada. Y entonces aquí ya mezclo como casas de Infonavit con casas de otro nivel, porque ya como que la violencia incide igual en todas, ¿no? En cuanto a lo de todo este asunto, sobre todo lo de las casas abandonadas. Bueno, nada más un comentario ahí, que yo creo que sería un buen apunte. Es decir, no incide lo mismo en un gueto o en una zona marginal o en una loma que en una casa que van a arreglar. Tú lo sabes, ¿no? O sea, las casas que tenían los leones dorados y que esa casa era el narco más narco de todos los narcos y nadie la tocaba. Pero esta práctica de ruina y construcción tiene que ver con otro tipo de asuntos de violencia que no estaban marcando territorio. Y tiene que ver con una situación de mercado también. O sea, un mercado como mucho más dinámico en el cual el intercambio es súper más rápido, en el cual ya no estamos a lo mejor en los 90, cuando estaba entrando apenas el neoliberalismo, sino que ya estamos insertos en él y todo esto es como mucho más rápido y más dinámico. Entonces ya la casa ya se ve, ya no es una posesión como antes, como te decía, que es una cosa como más de tiempo, ¿no? Como una cuestión ahí inmanente que tú dices, pues es el poder, sino que ya se ve como una cosa mucho más de intercambio, como más veloz. Un poco también con lo que pasaba con las casas de Infonavit, es el hecho o sea, todo eso tiene que ver un poco con la situación económica en la que estamos y como el hecho de que como el gobierno ha estado trasladando todas estas situaciones de la vivienda social, por ejemplo, para acabar en casas de Infonavit que a lo mejor no piensan en nada de su alrededor ni de su entorno, porque solamente son pensadas como negocio. Entonces no hay nada más allá de atrás, son como vacías. Lo que hablabas tú del terremoto también, como por ejemplo muchísimas casas de adobe del sur de México, lo que hizo el gobierno es entrar a poner a su constructora preferida, sus amigos, para empezar a cambiar casas que tienen a lo mejor 90 años de adobe, que se cayeron, por un paquete de 80 blocks, 100 blocks, para poder hacer un cuartito de 4x4 y ya esa es como tu casa nueva, ¿no? Y lo manejan como una especie de modernidad, el hecho de poder cambiar el adobe por unos blocks, por un cuartito así de 4x4 y ya por eso están teniendo una mejor calidad de vida, cuando ni siquiera el terreno es el adecuado, cuando ni siquiera funciona en esas regiones. Es una cosa que tiene bastante que ver con lo económico. Entonces por eso un poco lo que me interesa de todo esto, a lo mejor no es más lo que puedes tú hablar que lo que puedes mostrar en un proyecto, pero hay un montón de cosas que puedes tú sacar de capas alrededor de todo lo que pasa, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Y en la violencia, en la economía y en la política y todo esto. Te comento algo y ya no voy a decir nada. Pero mira, bueno, hay un capítulo de Pablo Escobar que llega y bueno, eso es una pieza de Marco Treviño, pero bueno, luego te platico la pieza. Pero la anécdota es que llega y Pablo descubre que la esposa compró obras de arte por $5 millones. Y le dice, ¿cómo es posible que hayas comprado todo esto? Dice, bueno, pues a la otra, que no me tengas que sacar a fuerza de una casa y no tenga yo que decorarla, pues no me voy a gastar los $5 millones. Pero yo siento que hay aquí algo muy interesante en cuestión estética. Es decir, sí, tienes razón, en cuestión de mercado y en cuestión de gente que está posibilitando la reparación de esas casas con una clase social alta, con esta competencia tan grande que se vuelve para los nuevos cárteles tener jefaturas, ¿no? O sea, y que obedece a eso.
pero hay una similitud estética entre las casas que están en el Infonavit y las casas que están de las ricas. Y esa similitud estética implica que los narcos no están decorando sus casas como lo hacían en los 80s, en los 70s, que ya no tienen zoológicos de animales exóticos, que ya no están poniendo los leones porque no tienen tiempo. Exacto. O sea, porque ya no hay tiempo, o sea, porque ya la competencia es tan alta. Y el puesto es mucho más frágil y dura mucho menos tiempo. Eso es a lo que me refería con el hecho de perderle el respeto como a estas residencias que antes a lo mejor sí eran como el palacio del supernarco y no la toco, pero en este caso ya no, porque ya es como todo tan frágil que en cualquier momento puedes bajar y saben que, y sobre todo con esto de la guerra de Calderón también, que empezaban a matar como capos y empezaban a subir otros y fue como una cosa así de mucho movimiento. También habla un poco pues de la ciudad, ¿no? De las viviendas, como también, o sea, ya no hay como, sí, como esta sensación de permanencia en realidad. Todo es como más, pero eso es a todos niveles, creo, ¿no? Como en la época en la que vivimos. Pues fíjate que ahorita me enseñó mi mamá una nota que en el Regio Country le acaban de encontrar una pistola a una niña de segundo de secundaria. Sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí. Y me dice, mi mamá, ¿qué piensas de esto? Y yo, pues nada. O Pues sea, que- ya mejor no pienso nada. Pero sí está hablando de que las prácticas se están dinamizando, o sea, las prácticas sobre la violencia Sí. en todos los campos. Y que yo, bueno, es una teoría que yo tengo, que tiene que ver con una generación de niños y jóvenes que vive la violencia en silencio, o sea, la época más violenta aquí en Monterrey, Sí. y que está tomando estas prácticas por voluntad propia. Porque dice, encontró la pistola en el cajón del abuelo y la tomó. O sea, así dice la nota. O sea, nadie le dijo, llévatela para matar a tus compañeros, no sé qué, por si se ofrece, o porque estaba ahí en el cajón del abuelo, pero es un colegio católico, privado, de alto nivel, ¿no? Entre comillas, ¿no? De la zona metropolitana, o sea, sí está hablando de un asunto que me parece que no es aislado con lo que pasó en enero, con el No. colegio americano, Yo ¿no? creo que no es nada aislado y a lo mejor tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos pensar que la época más violenta ya pasó y acabo de leer una nota que este año se va a convertir en el año más violento de la historia de México, más allá del 2011 cuando estaba la guerra contra el narco. Hay más asesinatos, más secuestros y solamente que no lo vemos tanto, ¿no? En los medios. Entonces, como que todo está latente, en realidad no se ha... Es que hay un pacto, o sea, ellos pactaron que ya no lo iban a pasar en la televisión. Ajá, exactamente. Y los medios no iban a cubrir eso. Ujú. Entonces, bueno, no nos enteramos, pero sí, la violencia yo creo que sigue igual de fuerte. Hay muchos lugares donde se mantienen estas casas, como también donde fue la Segunda Guerra Mundial, creo que en Suiza. Hay casas, o sea, que tienen muchísimo y son puros agujeros, están bien extraños que siguen en pie. Y no se hace nada más ahí se dejó y ya no se va a mover. También donde cayó la bomba de Hiroshima, uno de los edificios, el edificio donde cayó, se quedó como el esqueleto y así se dejó como un recuerdo. Y creo que de todos modos, la diferencia, o por lo que yo más o menos puedo ver, es a lo mejor en estos como rituales, como los que mencionaba Rocío, de que dejan flores, hacen rosarios y todas estas cosas. El ritual, sí, Que exacto. no es solo que ahí se queda esto, sino que se hace algo con respecto a esto y que se me hace que tiene también una relación con eso, con cómo hablas de esto, o sea, cómo lo recuerdas de alguna forma. Entonces esto tiene que ver, yo creo, con que pasó esto y hubo violencia, pero pues no solo esto, sino funciona también como un recuerdo o se utiliza de alguna forma. Entonces eso se me hace muy valioso. Y también una última cosa también, esta relación que decías entre lo del cuerpo y pues la estructura física de la casa, o así esta relación, no sé si tenías esta referencia ya de que en el psicoanálisis se supone que pues Jung y los que estudiaron y Freud decían que pues en los sueños, cuando tú sueñas con una casa, la casa es la representación tuya propia, no es como tú te ves de alguna forma. Entonces también, bueno, eso se me hace mucho por lo que decías, totalmente, de que pues sí, de la casa balaceada y la persona que vive ahí, que también ahí se queda eso de alguna forma, ¿no? Y que pues también el cómo afecta esto que nosotros veamos estas casas balaceadas también cerca de donde nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en Cumbres, así como que, sí, no me imaginaba así como casas balaceadas por allá, pero sí, ¿no? Este proyecto es del año pasado, bueno, lo empecé el año pasado y se llama Menos es Más. Habla un poco de modernismo arquitectónico y ciudad. Y este proyecto comienza imaginándome hitos arquitectónicos de la modernidad. O sea, Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos arquitectos de principios del siglo XX que revolucionaron la arquitectura con el modernismo, y me imaginaba un poquito las viviendas
icónicas que ellos hicieron en el contexto de Monterrey. Entonces, por ejemplo, aquí ven la casa original y me la imagino como en una colonia. O sea, tomé fotografías de colonias de aquí de Monterrey y bueno, también de Reynosa. Y era como imaginarme cómo serían estas viviendas, porque yo estuve en algunos viajes que hice y son como especies de mini museos que están ahí congelados en el tiempo, porque realmente no participan de la dinámica de la ciudad, son museos, o sea, están conservados. Entonces yo decía, si esto estuviera en una colonia X, ni siquiera estoy pensando no estoy pensando en una clase media, digamos. La funcionalidad de las casas cambiaría, ¿no? Y cambiarían muchísimas cosas alrededor de ella. Entonces empecé a hacer esos ejercicios en los cuales les agregaba como las ventanitas, los cables. Entonces empecé a pensar, por ejemplo, en todos los objetos. Aquí está una de Le Corbusier. Empecé a pensar primero, dije, ¿qué tal si esas casas cuando las pongan en esos contextos como que van a resaltar, ¿no? Se van a ver ahí como muy distintos. Y en realidad me di cuenta que agregando unos pequeños objetos como el tendedero, las rejas, etc., inmediatamente el tanque de agua, exactamente. Entonces como que se pierden, o sea, un poco también cuestionando la modernidad como en la ciudad contemporánea, que tanto ha influenciado, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que con esto se camuflajeaban muy, muy fácilmente, súper rápido. Entonces empecé a pensar en los objetos que yo utilizaba para hacer estos como disfraces, digamos, de la casa. Empecé a llamarlos como ornamentos y es como observar un poco estos objetos que son utilitarios, que funcionan, que tienen función para las viviendas y que están como ahí, que no forman parte de un diseño arquitectónico en realidad, pero que pues, lo estamos hablando de a lo mejor las rejas para protección, las antenas para comunicación, las cuestiones que sirven como para las dinámicas de la casa, de limpieza, los postes, los medidores, todo esto que tiene una función para que esta máquina de vivir funcione, están ahí y que hemos como aprendido como a no verlo, pero que están en todos lados. Entonces, los empecé a llamar como ornamentos. Esta fotografía me gusta porque la tomé, creo que es en la Moderna, y era un poco esta idea del modernismo, digamos, arquitectónico, con estas como formas muy básicas, que son cubos, rectángulos, y todo lo que está alrededor, todo lo que se le anexa para como que se camuflajee. Entonces tenemos el aire acondicionado, tenemos los medidores, transformador, todo esto, hasta el graffiti, todo esto es lo que hace que se separe a lo mejor de un cubo blanco super pulcro a uno que está como en plena dinámica de ciudad. Entonces empecé a pensar un poquito, bueno, también un poquito lo que decía ahorita Rocío, sobre esta cosa de las jaulas, la casa como una jaula, que pues también tiene una función eso, ¿no? Que es la protección y es como empiezas como a recluir dentro del espacio arquitectónico. Y empecé a pensar como en los objetos estos como ornamentos, digamos, ornamentos contemporáneos que se anexan al objeto arquitectónico. Y ya en un nivel como más profundo estaba pensando también en el asunto, empecé como a englobar dos como dinámicas en las que estoy pensando ahora en mi trabajo, que es esta idea de la modernidad como una cuestión como pragmática, como más cuadrada, más controlada en cuanto al pensamiento y a la estética, y el caos, digamos, urbano que se vive constantemente en la ciudad. Por ejemplo, en México tenemos una posibilidad bien que no hay en otros países, que es de autoconstruir. Uno puede hacer una remodelación en su casa, puedes poner lo que tú quieras en tu casa, pintarla como quieras, hacer un cuartito más, tumbar otro, o sea, lo que tú quieras, y no pasa nada. Entonces esta posibilidad, facilidad de poder construir tu ciudad tú mismo, o sea, todo el mundo construye su ciudad todo el tiempo y la va transformando, es lo que me interesa y lo que tomo como una especie de contraposición a la idea moderna, ¿no? Quizá, brevemente. La idea del purismo de Ozenfant, de Le Corbusier, de Leyer, me pregunto por qué hay la necesidad de establecer esa relación espaciotemporal con ese fenómeno. Okay. ¿Por qué no analizarlo en sí mismo? ¿En sí mismo cómo? En sí mismo con sus particularidades arquitectónicas de construcciones. En el momento. Ah, el de acá. Ajá. Esto me permite a mí empezar a hacer comparativas y empezar a entender las dinámicas, sobre todo del momento. Evidentemente son distintos momentos históricos, pero al final todo es como un caminito recorrido. Entonces es un poco entender lo contemporáneo viendo como al pasado. Siempre creo que es como importante ver de dónde viene como lo contemporáneo, ¿no? O sea,
qué líneas de pensamiento son las que seguimos para llegar a eso. Entonces, por eso es un poco la comparativa. Siempre trabajo mucho con la comparativa. Si te fijaste en el anterior, arte moderno, violencia. En este caso es la modernidad arquitectónica. Y estoy trabajando siempre con esas dos líneas temporales, como siempre volviendo. Y un poco, actualmente es como llevar, o sea, como recuperar como prácticas o métodos o estilos para hablar desde lo contemporáneo, ¿no? Porque ya se convierten también como en formatos establecidos que te sirven. Bueno, a mí me funcionan como para poder aplicarlos y decir algo, ¿no? Con ellos. Esto es más bien como una comparativa como un poco en cuanto al orden y el caos, una cosa así. Entonces, esto va un poco en la manera en la que generé esta pieza de FEMSA, que es como y pensar en el cubo blanco como esta onda del orden y agregar todos los ornamentos de los que hablé ahorita. Entonces, a partir de ahí era como generar ejercicios escultóricos con eso. Este proyecto yo lo tenía como proyecto, no estaba hecho evidentemente porque no tenía dinero para hacerlo, pero a Willy Cabs le gustó en el contexto de toda esta curaduría y solamente mi negociación con él fue simplemente el poder llevarla a cabo para la Bienal. Y ya, o sea, no hubo como, o sea, yo no la hice para la Bienal como desde cero, digamos, para empezar como a generarla para eso, sino que ya era una pieza que existía en proyecto y nada más la construí. Un poco fue seleccionada, digamos, para esta curaduría que él hizo. Entiendo que hubo más piezas que sí fueron más coordinadas desde cero, que fueron creadas especialmente para el tema de la Bienal y así, pero en mi caso la mía no fue así. Mi último proyecto que estoy trabajando ahora, que lo comencé a principios de este año, pero que voy a empezar ahora sí de lleno porque tengo el FONCA para este proyecto y voy a estar trabajando como muchísimo más fuerte, es este proyecto que saco yo un poco como en base a un pretexto o a un acontecimiento que es la balacera que hubo en el 72 en los condominios Constitución, porque en Monterrey había guerrilla urbana. Entonces hubo un enfrentamiento entre policías, militares y guerrilla. Y entonces por eso se llama modernidad y resistencia, ¿no? A mí me han interesado siempre los condominios Constitución por ser como es una tipología como digamos de desarrollo urbano que es muy común, por ejemplo, en el centro del país, en la Ciudad de México y en partes de allá, que es como hacer estos grandes complejos urbanísticos de vivienda social que aquí no funcionan de esa manera. Ya un poco la investigación que hice a principios de año empezaba a entender que es porque la dinámica de la ciudad es distinta. Porque, por ejemplo, en el DF y en la ciudad o sea, en el centro, en la época de los 60, el gobierno era el que proveía la vivienda. Entonces, esos proyectos gigantescos como Tlatelolco y Presidente Alemán y todos estos, eran hechos por el gobierno para la ciudadanía. En cambio, en Monterrey, el gran jefe siempre ha sido la empresa privada, ¿no? Entonces, son los que proveían y, por ende, la ciudad se configura de manera diferente y la vivienda como propiedad privada es distinta. Esto es más comunitario, digamos, se comparte en todos los espacios y aquí en Monterrey estamos acostumbrados a la propiedad privada, ¿no? Es como un modelo que se inscribió en la ciudad y se quedó como una burbuja ahí de algo que no pasó. Fue como un pequeño destello de una especie de modernidad, del proyecto moderno mexicano que estaba sucediendo en México así de lleno y aquí se intentó llevar a cabo, pero que realmente esto no se reflejó, no se replicó exactamente en la ciudad. Entonces, un poco lo interesante de esto es que los condominios se hicieron con dinero de una cosa que se llamó, se me fue el nombre, pero es un dinero que venía del gobierno de Kennedy en los 60. Lo que querían hacer era modernizar Latinoamérica de alguna manera, un poco para luchar contra el comunismo que estaba surgiendo en los 60. Entonces, con este apoyo que hacían los países, se hicieron muchos proyectos modernos. En México, a la par que los condominios se hacía Tlatelolco también. Entonces para mí era como una cosa muy interesante ver cómo Tlatelolco y los condominios, con ese mismo dinero que eran como en contra del comunismo, de pronto se convierten en escenarios de enfrentamientos. Allá en México fue, por ejemplo, con los estudiantes que tenían como ideas de izquierda, y aquí fue también eran estudiantes de la Universidad Autónoma, del TEC, y unos católicos ahí como rebeldes, que eran los guerrilleros, cómo se convierten estos espacios de modernidad en escenografías de la resistencia. Entonces por eso se llama modernidad y resistencia, que es un poco literal. Y en realidad en este proyecto no sé mucho lo que yo iba a hacer. Bueno,
Me interesaba, por ejemplo, aquí la idea de este ideal modernista urbano de Le Corbusier, por ejemplo, en la Ciudad Radiante que se ve aquí, que son proyectos que allá en Europa nunca se pudieron hacer porque son proyectos que eran como, la idea de la modernidad era hacer tabula rasa, o sea, era destruir una parte de la ciudad completamente, hacerlo un terreno gigante y volver a construir. Y eso no se puede hacer en Europa, por ejemplo. En las grandes ciudades pues sabemos que está súper restringido, ni modo que destruyas la mitad de París para hacer edificios, ¿no? Entonces, aquí en México sí se logró hacer. O sea, todo lo que ellos pensaron a principios del siglo en Europa, que no pudieron llevar a cabo más que de maneras muy puntuales, aquí en Latinoamérica y en México sobre todo, se llevaron de formas increíbles que para ellos han de haber dicho, o sea, eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Tlatelolco es una cosa impresionante y aquí tenemos como una foto de cuando se inauguró Tlatelolco. Y bueno, esa es una foto de la hemeroteca que saqué de los condominios de Constitución. Lo que estaba haciendo es como investigar un poco sobre los condominios y sobre el suceso del enfrentamiento de la guerrilla y empecé a buscar en la hemeroteca, empecé a hacer entrevistas a sociólogos, a gente que tiene que ver con patrimonio arquitectónico, que tiene que ver con asuntos que estuvieron metidos en el asunto de la guerrilla, un poco para entender el contexto. Entonces aquí tengo como aquí están los condominios, ¿no? Cuando estaban casi recién hechos y Tlatelolco. El asunto es que los condominios no tienen mucho registro, como que cuando se hicieron, en realidad, como que a mí me interesa recuperar como esta onda de los condominios porque me parece que no hay en la ciudad esta idea de patrimonio arquitectónico. O sea, no sé, a pesar de que mucha gente que sabe arquitectura como que los entiende como parte importante de la historia, ¿no? De la ciudad, la mayoría de la gente no tiene esta idea. Por ejemplo, en el DF tú puedes encontrar miles de fotografías de cuando se hicieron los Tlatelolco o los demás complejos, y aquí en la ciudad no encuentras nada. Una foto ahí de las manifestaciones. Entonces lo que hice a finales del año pasado, hice una especie de micro residencia en Tlatelolco y empecé a tomar fotografías, a hacer recorridos, empecé como a ver cómo era, como para entender un poco el contexto, y hice lo mismo aquí en los condominios de Constitución, una especie de comparativa entre los espacios, las formas y todo esto. Y empecé a buscar como archivo de los condominios. Este es un video, traigo aquí un estilo nada más que encontré en YouTube. O sea, como alguien tenía una cámara Super 8 y empezó a grabar en la calle. Y hay una parte donde se ven los condominios. Fue como el 69 por ahí. Los condominios se inauguraron en 64. Entonces, bueno, aquí está un poco de lo que estaba buscando sobre el asunto de la guerrilla en Monterrey. Como no, todavía el arquitecto Cortés Melo que hizo los condominios está vivo, entonces lo contacté para buscar como fotografías del registro, pero no me contestó. Entonces le pedí a un amigo que hiciera unos renders como imaginándose cómo sería si estuvieran nuevos, ¿no? Recién inaugurados, pensando un poco como en este tipo de fotos, por ejemplo como esta, ¿no? Y eso fue lo que surgió, y todo esto pues se volcó en una especie de display en el que mostré todo lo que tenía en el momento. Pero pues nada, solamente fue mostrar el archivo. Muchas gracias.